Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren bien en sus hogares y que no estén teniendo demasiadas dificultades para poder realizar sus guías y así continuar de la manera más práctica posible, sin dejar los estudios, por supuesto, este proceso educativo. El objetivo de esta clase consiste en que ustedes logren reflexionar en torno a los fundamentos de nuestra democracia. Para ello, es fundamental que paren un momento este video y se pregunten: ¿qué entiendo por democracia? O bien, ¿cómo es una sociedad democrática? Vuelvan a realizarse estas preguntas al terminar este video. En primer lugar, deben conocer que la democracia como tal, si bien nace en la antigua Grecia, en la polis de Atenas, tiene su definición moderna recién en el siglo XIX y surge en estrecha relación con el liberalismo político y con el constitucionalismo, que se caracterizó por la proclamación de los derechos y deberes individuales y la separación de poderes y el principio de representación. Aquí tenemos dos conceptos que conviene definir: liberalismo y constitucionalismo. El liberalismo es una doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVIII que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y la vida económica de las personas. Y, en segundo lugar, el constitucionalismo es un conjunto de ideas que establecen el principio de que la autoridad de un gobierno deriva y está limitada por un cuerpo de leyes fundamentales, es decir, una constitución. En efecto, la democracia moderna, es decir, la democracia de nuestros días, amparados por estos principios del liberalismo y del constitucionalismo, es decir, deberes y derechos individuales, separación de poderes del Estado y principio de representación, surge para alcanzar estos principios recién mencionados, basándose en la idea de la igualdad política de los ciudadanos y por tanto su derecho a participar en el poder político. Durante el siglo XX, es decir, el siglo pasado, estos principios democráticos seguirían desarrollándose y profundizándose, dándoles forma a las distintas democracias que conocemos hoy en día. Existen distintos autores que han teorizado en torno a los fundamentos de la democracia. A continuación veremos tres: Giovanni Sartori, Robert Dahl y Hannah Arendt. El primero de ellos, Giovanni Sartori, fue uno de los pensadores contemporáneos más relevantes en el análisis de la democracia y de los sistemas políticos. En su libro, La teoría de la democracia, distinguió tres aspectos fundamentales para definirla, es decir, tres tipos de democracia. La primera de ellas es la democracia legítima. En la democracia legítima, el poder político lo tiene directamente el pueblo. También está la democracia representativa, en la cual el poder proviene del pueblo, pero es ejercido por las autoridades elegidas por este pueblo. Y finalmente está la democracia ideal, que la define como aquella en que la democracia de una sociedad no es una meta alcanzable, sino una realidad. Aquí conviene preguntarse entonces, ¿qué tipo de democracia tenemos hoy en día en Chile? ¿Una democracia ideal? ¿Una democracia directa? ¿O una democracia representativa? El segundo autor es Robert Dahl, un teórico estadounidense quien quiso definir las condiciones mínimas de una democracia, es decir, una lista con ciertos requerimientos básicos para hablar de sistemas políticos democráticos. En primer lugar, el derecho a voto. Todos los habitantes, todos los ciudadanos de un país deberían tener derecho a voto, deberían tener el derecho a ser elegidos para un cargo de autoridad, deberían tener el derecho de competir por apoyo electoral, deberían tener elecciones periódicas, libres y justas cada cierto tiempo, deberían tener libertad de asociación y organización, libertad de pensamiento y expresión,
acceso a fuentes alternativas de información y políticas públicas que dependan del voto de la ciudadanía. La tercera autora es Hannah Arendt, una filósofa y teórica política de origen alemán que es considerada por muchos como una de las filósofas más importantes del siglo XX. Ella mencionó en sus libros que la esfera pública está basada en la ley de la igualdad. La igualdad, en contraste con la simple existencia, no se otorga, sino que es el resultado de la organización humana, en tanto que la guía el principio de la justicia. No nacemos iguales, llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente los mismos derechos. Nuestra vida política descansa en esta presunción. De esta cita se desprende uno de los fundamentos más importantes de la democracia. La propia vida política descansa en la presunción de que todos somos iguales ante la ley. Ahora bien, otro autor importante, aparte de los ya mencionados, es el barón de Montesquieu, quien planteó en los tiempos de la Ilustración que una de las cualidades más fundamentales de la democracia es la separación de los poderes del Estado. Recordemos que hoy en día entendemos los poderes del Estado como el poder ejecutivo, a cargo del presidente, el poder legislativo, a cargo de los diputados y senadores, y el poder judicial, a cargo de los jueces. Entonces, Montesquieu planteó la separación de los poderes del Estado como un mecanismo para evitar la excesiva concentración de poder en una sola persona. Recordemos que Montesquieu, quien vivió los tiempos de la Ilustración, también vivió los tiempos del absolutismo, y él, de origen francés, vivió bajo el reinado del rey absolutista más icónico de la historia, Luis XIV, quien agrupaba en sí todos los poderes del Estado. Entonces Montesquieu planteaba lo contrario. Para evitar la excesiva concentración, separación de poderes. En uno de sus libros, él mencionó lo siguiente: en cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y el ejecutivo de las cosas que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones. Y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial, y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado. En el estado en que un solo hombre o una sola corporación de próceres o nobles administrase los tres poderes y tuviese las facultades en las leyes de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente. Entonces, lo que él defiende, reitero, es la separación de los poderes del Estado para evitar que una sola persona agrupe en sí todos los poderes del Estado. Sin embargo, y si bien mencionamos que el siglo XX fue un siglo de profundización de la democracia, también se vio enfrentada de forma paralela a 40 años de desastres que atentaron con destruir este sistema de gobierno. Para ello nos remitiremos a una cita del historiador Eric Hobsbawm que menciona lo siguiente: los decenios transcurridos desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta la conclusión de la Segunda fueron una época de catástrofes para esta sociedad, que durante 40 años sufrió una serie de desastres sucesivos. Sus cimientos fueron quebrantados por dos guerras mundiales, a las que siguieron dos oleadas de rebelión y revolución generalizadas. Pero no fueron esos los únicos males. En efecto, se desencadenó una crisis económica mundial de una profundidad sin precedentes que sacudió incluso los cimientos de las más sólidas economías capitalistas y que pareció que podría poner fin a la economía mundial global. Mientras la economía se tambaleaba, las instituciones de la democracia liberal desaparecieron prácticamente entre 1917 y 1942. Solo la alianza, insólita y temporal, del capitalismo liberal y el comunismo para hacer frente a este desafío permitió salvar la democracia. Entonces, este autor plantea que durante estos 40 años las guerras mundiales, el auge de los fascismos en Italia y en Alemania,
atentaron contra los fundamentos de la democracia y prácticamente le hicieron desaparecer. Por lo mismo, el siglo XX, a pesar de ser de profundización de las acciones democráticas, también se vio enfrentada a sus más grandes y terribles amenazas. Para finalizar, los convino a ver este fragmento de la película El Gran Dictador, del actor Charles Chaplin, y que reflexionen en torno al valor que tiene la democracia y el concepto de ciudadanía, que pasaremos a ver en las sesiones posteriores. Sin más que agregar, estudiantes, espero que haya quedado claro el objetivo de esta clase en torno a los fundamentos de la democracia contemporánea. Ahora es tiempo de que apliquen estos contenidos, apoyados por fuentes complementarias adjuntas a su guía de trabajo, para resolver los ejercicios que allí se plantean. Adiós.